uno tiene la impresión de que es el único espacio que ha quedado con posibilidad o con la intención de romper un proceso de polarización muy fuerte al cual están tendiendo tanto Macri de un lado como Alberto Fernández del otro. ¿Qué espacio ve para que eso pueda ocurrir, Labaña, y cuál sería el eje para mostrarle a la sociedad de que la polarización es un error? Bueno, las propias encuestas muestran que el 40% de los argentinos dice no querer votar por uno de los dos extremos de esta polarización. Ahí hay una clara demanda y lo que desde Consenso Federal intentamos hacer es precisamente responder a esta necesidad de la sociedad, cosa que hemos hecho desde el principio. Desde el principio hemos dicho ni Macri ni Cristina, hay que buscar un gobierno de unión nacional frente a las dificultades que hoy el país tiene y que obviamente va a tener el 10 de diciembre. Yo estaba diciendo, Labaña, desde el principio del programa, que han pisado el acelerador, tanto del lado del gobierno como de la oposición de los Fernández, pero sobre todo el gobierno, el presidente, que ha salido muy duro a decir, bueno, del otro lado son desfolteadores seriales, vuelve el cepo, es decir, un presidente que ahora está jugando muy fuerte con el tema económico y uno piensa que debe estar muy tranquilo, muy confiado de que no pueda pasar nada en la campaña electoral con el dólar o que no se largue una dolarización más fuerte, porque parecen ser frases fuertes en medio de una campaña electoral con una economía tan débil. Puede ser exactamente lo contrario, Maxi. Puede ser una demostración de un susto que lo hace cometer algunas irresponsabilidades. El país está en una situación extremadamente frágil y todos, el gobierno en primer lugar, pero todos tenemos que ayudar con prudencia, tratar de explicar propuestas que sean realizables y no manejarse simplemente con marketing y con eslogans. Labaña, usted obviamente tiene su imagen basada en gran medida en lo que ha sido su gestión económica y en la idea de sus votantes de que pueda resolver la situación económica. ¿Por qué cree hoy que el gobierno no va por el camino correcto con esto de la estabilización cambiaria, bueno, el acuerdo con el fondo y demás? ¿Cuál es el peligro que usted está viendo para adelante y qué propone para salir de esta situación? No, a ver, me parece que no se trata de centrarse exclusivamente en el corto plazo y en el tema de los mercados. Acá hay que centrarse en 4 años que terminan con un ingreso promedio de los argentinos por debajo del momento en el cual empezó, con una tasa de inflación 15% más que lo que ya existía en el 2015, con un muy fuerte endeudamiento, además con un vencimiento de cortísimo plazo, con 300.000 puestos de trabajo perdidos este año en blanco y se calcula otro tanto en negro, de manera tal que dejemos un poquito este tema del día a día de los mercados y pensemos en la situación mucho más estructural y ciertamente insatisfactoria desde el principio del gobierno del PRO, ¿no? Claro, claro, pero esto que usted cuenta, que es cierto, los números son contundentes, ¿no? De 4 años de gobierno, 3 años de recesión, pico del 55% de inflación, aumento de pobreza y demás. El discurso del presidente Macri es, bueno, hicimos todo este esfuerzo, estamos a la mitad del río, yo te voy a llevar a la otra orilla. Todo este esfuerzo no se hizo para nada. Ah, bueno, digamos, ahí entra a jugar el tema de la credibilidad. Quien ha prometido lluvia de inversiones, ha prometido brotes verdes, ha prometido el próximo semestre y demás, ha ido perdiendo credibilidad en la sociedad, de manera tal que en realidad poco importa lo que prometan para adelante. Miren, los regímenes que
tienen esa característica de fuerte predominancia financiera, siempre lo han hecho. En los años 90, en el momento de la convertibilidad, decían, vamos bien, pero nos falta todavía otro periodo. El gobierno militar de los finales de los 70 decía lo mismo, no nos alcanzó el tiempo. Me parece que son explicaciones poco serias. Una economía que lleva 8 años estancada, 4 del gobierno de Cristina y 4 del gobierno de Macri, es una economía que tiene una grave enfermedad. No hay en el mundo economías que durante 8 años, durante 32 trimestres, estén en situación de estancamiento o en situación recesiva. Entonces me parece que lo que tenemos que mirar es eso y no la última frase o el último gag del presidente o de quien sea. Doctor Labaña, ¿el presidente Macri lo ha consultado en términos económicos en alguno de estos años de su gobierno? Sí, me invitó y estuvimos conversando, no me acuerdo si en 2 o 3 oportunidades. Sí, a mí me dicen que en su momento usted le advirtió del atraso cambiario antes de la crisis del año pasado, le advirtió que eso era muy, muy peligroso, pero la respuesta de Macri era, pero bueno, ¿qué querés? Están entrando los capitales, no puedo hacer nada, coincido en el diagnóstico, pero ¿cómo se sale de esta situación? A ver, efectivamente, yo le di mi opinión y le hice algunas advertencias. El presidente decidió seguir el rumbo de su propia política económica y por eso no hay que enojarse. El que ha sido elegido presidente es él. En consecuencia, tiene el derecho a consultar y después seguir la ruta que traía antes. Lo que una vez le dije, no te olvides, eso sí, que los ciudadanos argentinos después tenemos el derecho a decir de qué pensamos de lo que el gobierno ha hecho. Y le hago una última y ya le voy a preguntar al gobernador Urtubey también de la construcción política. Los argentinos que lo único que desean hoy es ver si pueden llegar o no a fin de mes, y hay una gran parte, no solamente de sectores medio bajos, que están en esta situación. Están pensando también, bueno, cómo hace para llegar un futuro gobierno y que no se le vuelva a disparar el dólar y eso vuelva a disparar la inflación. ¿Está latente ese riesgo? No, yo creo que no, que el tema hay que replantearlo de una manera integralmente distinta. Acá Argentina tiene recursos naturales, humanos e incluso de capital, estos que están saliendo, esta lluvia de inversiones de adentro para afuera, y con todo eso hay que plantear un esquema económico donde volvamos a crecer. Una Argentina creciendo a una tasa del orden del 4%, que por cierto es una tasa normal y moderada para el mundo en desarrollo, es una Argentina donde muchos problemas, entre ellos el tema fiscal, se empiezan a resolver, pero de una manera distinta de lo que hace el Fondo Monetario habitualmente y que el gobierno aceptó, que fue, por ejemplo, bajar 16% los salarios. Gracias, doctor Labaña. Después le va a hacer una pregunta a Javier Díaz, pero déjame hablar con Juan Manuel Urtubey, Javier. Gobernador, ¿qué tal? La pregunta básica es, la verdad que tanto usted, Labaña, se han quedado diciendo exactamente lo mismo que decían cuando empezó esta campaña electoral, que ha habido tantos saltos y tantas idas para un lado y para el otro. Eso hay que reconocerlo. Pero le pregunto a usted, que es un hombre que viene del peronismo, un gobernador, ¿qué está pasando? Porque parece ser que la ambulancia de un lado y del otro sigue pasando. Ayer la foto del presidente con Adolfo Rodríguez Sá y con Pichetto, Pichetto yendo a buscar también a otros peronistas descontentos con el gobierno. Es decir, pareciera ser que el peronismo se ha jugado para un lado o para el otro. Yo tengo la visión que hay que mirar un poco más a la gente y menos a la dirigencia política. A dónde se acomodan los dirigentes políticos es un tema de poder. Lo importante es a dónde está la gente. Yo tengo serias dudas de si cuando un dirigente se va de un lado al otro, se lleva toda la gente que pensaba de esa manera. Es más, tengo la certeza de que no lo hace. Entonces, me parece que
Hay una vieja política argentina que lo que está es obsesionada a ver de qué manera contiene a la mayor cantidad de dirigentes políticos. Y me parece que hay que empezar a preocuparse un poco más en la gente, hay que empezar a ocuparse a ver cómo la gente llega a fin de mes, hay que ocuparse a ver cómo se le explica a la gente las cosas que se hicieron mal. Me parece que eso es mucho más importante que andar recolectando dirigentes, que por cierto, son reglas de juego, es legítimo, está bien, a mi juicio no sirve para mucho. Urtubey, le pregunto una definición de lo que usted cree que diferencia su espacio claramente del oficialismo de un lado y de los Fernández del otro. Y se lo pregunto porque, bueno, yo escucho un tono muy moderado, tanto en Labaña como en usted, pero hoy parece que la sociedad quiere sangre, digamos, quiere en términos verbales, ¿no? Quiere declaraciones muy fuertes del presidente de un lado, de Alberto Fernández, bueno, de Cristina ni qué decir, es su impronta, pero quiere definiciones muy categóricas y muy descalificativas hacia el espacio del adversario político. La pregunta es si la Argentina necesita eso. Nosotros creemos que no, la Argentina necesita una propuesta de futuro. O sea, mientras el actual gobierno discute con el anterior gobierno, a la gente le robaron el futuro. Nosotros lo que estamos planteando, primero, ¿qué nos diferencia? Tenemos al mejor candidato a presidente, que es Roberto Labaña, que no tiene que andar diciéndole a la gente que ahora va a hacer algo distinto a lo que hizo o que le pide perdón porque algo hizo mal. No, Roberto Labaña ya demostró en la Argentina lo que es capaz de hacer. Este es el primer activo. El segundo, estamos planteando en serio un gobierno de unión nacional. Creemos que la Argentina tiene que salir de la lógica del ajuste y de la lógica de la irresponsabilidad por otro lado. Nosotros sabemos que la Argentina está en condiciones de crecer, de generar empleo, de garantizar competitividad a sectores productivos, pero para eso lo que hay que hacer es trabajar y empezar a criticar un poco menos a los demás, hablar un poco menos de los otros y plantear lo que vamos a hacer. Bien, tenía una pregunta final para el doctor Labaña por parte de Javier Díaz. Sí, doctor, Sí. ¿qué tal, Urtubey? Le saludo también. Doctor Labaña, le quería hacer dos preguntas en una, prácticamente. Sí. Bueno, en el spot de campaña de Alberto Fernández, él dice: yo ayudé a sacar al país adelante con Néstor Kirchner. Usted también fue ministro de Néstor Kirchner. ¿Quién lo ayudó más, usted o Alberto Fernández? Y la otra, ¿le cree cuando tanto Alberto Fernández, cuando Kicillof también hablan y le preguntan respecto si pondrán o instrumentarán nuevamente el cepo, si la economía será muy similar al kirchnerismo, con variantes porque no es lo mismo antes que ahora? ¿Usted le cree? Mire, empecemos por lo primero. Cuando hablamos de gobierno de unión nacional, hablamos de la repetición de lo que fue la experiencia del año 2002, donde el presidente Duhalde, el presidente Alfonsín, el diálogo argentino, los credos, en particular la Iglesia Católica, empresarios y sindicalistas, hicimos una mesa de negociación que fue permitiendo aplicar las medidas que fueron fundamentales en el programa económico que permitió salir de ese negro pozo en el que habíamos caído después del derrumbe de la convertibilidad. De manera que, y ahí están los números para el que lo quiera ver, después discutir quién hizo esto o lo otro, la verdad, desde mi punto de vista no tiene importancia. Y en lo que hace a la segunda pregunta, mire, estamos en un espacio distinto, y por algo estamos en un espacio distinto, porque creemos en soluciones diferentes, porque creemos que unos son el pasado, que otros son el presente, que ninguno de los dos le han dado a los argentinos lo mínimo que se puede pedir, que es un poco de crecimiento con distribución, y en consecuencia que la sociedad tiene derecho a pedir alternativas. Y en eso estamos.